El domingo pasado, hermanos, aprendimos algo muy particular, que la iglesia debe de resistir la presión de desviarse de Jesucristo. Formar a cada generación en la misma palabra y permanecer fiel hasta el final. Hemos aprendido de que no importa cómo comenzamos tanto, lo importante es cómo. Una iglesia puede sostener con fidelidad la doctrina y aún así fracturarse por dentro. Y quiero en este mismo instante mencionarle algo particular. Yo estoy tan contento de esta iglesia. ¿Saben por qué? Porque una de las bendiciones es que ustedes son tremendas personas que buscan simplemente ser una iglesia. No una situación de empezar a tener grupos de aquí y allá, sino cada uno tratar de conocerse mutuamente. Cuando yo veo a las hermanas cuando se reúnen, ¿verdad? No es porque hay un grupismo, sino simplemente porque querían conversar de algo particular, ¿no? Particular. Y yo anhelo, hermano, que este espíritu de la iglesia pueda permanecer. Y cuando yo estoy hablando en esta hora sobre unidad en la verdad, no es porque existe una situación en la iglesia, sino es porque necesitamos saber cómo es que la iglesia puede ser atacada y cuando eso llegue estemos en preparación. Y nuevamente, me encanta, hermanos, que cada uno de ustedes cuando vea a alguien se alegra. Eso es algo que simplemente en mi corazón me pone gozoso. Y cuando veo a los hermanos hablando y compartiendo, wow, algunas veces ni quieren irse al terminar el culto. Se van allá afuera y hablan todavía. Y después se van a su vehículo y le siguen todavía en su vehículo, ¿verdad? Como yo. Entonces, todo esto es algo fantástico. Entonces, cuando estamos hablando, hermano, que la iglesia puede sostener con fidelidad la doctrina y aún así la iglesia puede fracturarse por dentro si hay algunas cosas que no funcionan correctamente. No por abandonar la verdad, sino por las lealtades y preferencias y afectos que a veces comienzan a competir con Cristo, en lugar de Cristo en la vida de la comunidad. Hay momentos dados que pareciera ser que el corazón del ser humano busca algo más y trata de guiarse por aquello que le gusta. He notado, hermanos, que hay varias situaciones de iglesias que han sido fragmentadas, divididas por personas que han tenido el criterio simplemente de crear un bando o una división por lealtad, por divisiones varias, sea cual sea. Y esto llega a afectar no solo la iglesia en sí, sino llega a afectar a gente que conocen cómo se portan las personas dentro de la iglesia. Lo importante es cuidarnos el uno al otro. Lo importante es que podamos amarnos como la palabra dice. Pero eso no significa de que no va a haber una situación en pensamientos diferentes. Nadie es igual. Ninguno somos iguales. Todos tenemos una forma diferente, pero hay algo que debe de unirnos, el cual es la palabra y Cristo. Hay cosas que se puede dejar de lado, hay cosas secundarias, pero hay cosas que sí hay que mantenerla firme y estable. Quiero leer con ustedes, por favor, 1 Corintios capítulo 1, versículo 10 en adelante, para entender a qué me estoy refiriendo en esta hora cuando hablamos de la iglesia de Corintos. La iglesia de Corinto tuvo un problema enorme de división, pero aún así pudieron encontrar una solución. Dice 1 Corintios 1:10: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. ¿Qué habléis?
una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque, dice Pablo, he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé. Cloé es una familia. Que hay entre vosotros contiendas. ¿Qué significa contiendas? Peleas, pleitos. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo. Y el otro dice, yo soy de Apolos. Y yo de Cefas. Y yo de Cristo. Y empieza la pelea. El 13 dice, ¿acaso Cristo está dividido? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Esta es una increíble. Hoy vamos a explorar lo que es esa misma verdad que produce dentro de nosotros el ser parte del cuerpo de Cristo. Una unidad que no exige pensar igual en todo y que tampoco convierte cada diferencia en un motivo de división. Una diferencia de pensamiento o forma de querer las cosas no puede ser un problema para poder hacer una división, sino más bien para que podamos orar. Toda congregación reúne cada domingo a personas profundamente distintas, en diferentes formas, distintas edades, distintas historias, distintas maneras de expresar su fe, distintas maneras de preferir un estilo sobre otro. Algunas personas, por ejemplo, prefieren un tipo de canción particular. Otros dicen, a mí me encanta esa forma de ministrar. Yo quiero que oren por mí. Yo quiero que me unjan. Yo quiero que tener un tiempo con el Señor más en la iglesia. O sea, hay varias formas en el cual podemos sentir de que nosotros somos personas que deseamos algo más dentro de la iglesia. Y que puede ser una situación, pero eso no es una manera ni razón por la cual deba de existir una división. Eso, hermanos, es una realidad con respecto a todo. El problema comienza cuando esas diferencias, hermanos, empiezan a ocupar un lugar que no le corresponde y terminan definiendo quién pertenece a quién. ¿Recuerdan la escena? Lo que leímos. Esto es una situación particular. Dice, yo soy de Pablo, de Apolos, eso de Cefas. Y al último se atrevieron incluso a meterle en el problema a Cristo, ¿no? Empezaron a decir, no, hay que hacerlo de Cristo. Cristo es nuestro centro, Cristo es. Y el otro dice, no, yo soy de Apolos. Yo amo cómo hace Apolos las cosas. Apolo era un intelectual, una persona que se expresaba muy bien enseñando la palabra. Muchas gracias. Y Pedro o Pablo era alguien que fundó iglesias, muchas iglesias. Es más, la iglesia de Corinto fue fundada por Pablo. Así es que muchas personas dentro de la iglesia de Corinto empezaron a crear bandos. A mí me gusta más si viene Pablo a predicar, porque Pablo habla impresionantemente y él fundó la iglesia, ¿no? No, a mí me gusta más Apolos, porque a Pablo se va directo a la palabra. La escritura lo escudriña y entra en el proceso de la esencia de la palabra. Y otros dicen, no, yo soy de Cristo. Ellos son humanos, Apolo, Cefas, todos son humanos. Cristo es nuestro centro y son los más espirituales, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La iglesia tuvo este problema de que cada uno empezó a amar más, a ser leal a alguien. Y eso fue algo que marcó a la iglesia, al punto que dañó la relación entre hermanos dentro de la iglesia. Entonces, un grupo de hermanos que estaban con Apolos se iba y se sentaba allá, en la otra banca. Y todos los que estaban al lado de Apolos se iban allá. Y después Apolos
Cefas, entonces todo lo que de Cefas se sientan aquí. Pobrecito de aquel que se siente de los seguidores de Cefas, si por ahí se sienta con allá, ¿no? Pobrecito. Y aquellos que son de Cristo se sentaban allá, al otro lado. Entonces esto era un problema que se creó y llegó a oídos de Pablo. Y por esa razón él escribió esta situación. Pablo escribe esta carta estando él en Éfeso, después de recibir un informe preocupante con respecto a Cloé. Evidentemente, la palabra no habla mucho sobre Cloé, de quién o qué o qué posición tenía en la iglesia. Pero sí podemos saber de que Cloé era una persona que tuvo un bando de grupo de personas que estuvo con él. Probablemente era una creyente cuya casa servía de referencia en Corinto, ¿no? Ahora, en el versículo 1:11 de Primera de Corintios dice: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas, peleas. Qué difícil es cuando en una iglesia hay peleas. Qué difícil es cuando en una iglesia se entra en la puerta y la primera cosa que uno esté mirando es a ver dónde se sentó fulana de tal para que me vaya yo al otro lado, ¿no? Qué triste es cuando empezamos a tener ese criterio o raíz de amargura en el corazón que no nos permite con libertad llegar a la casa del Señor y solo adorarle a Él. Porque esas contiendas que puedan surgir en el corazón son obstáculos para recibir bendición, ¿sabían? Son problemas porque no se enfoca. Algunos, por ejemplo, adoran al Señor y dicen: yo quiero más y más de Cristo. Yo quiero más de su poder. Y empieza a buscar a ver si la otra persona, para poder después criticar o ver qué es lo que puede quitar de información para poder tener a su favor. Eso es lo que sucedió en la iglesia de Corintios, que se empezaron a crear grupos y empezaron a tener contiendas. Ahora, conviene mucho detenernos en esta expresión. Dice Pablo en el versículo 10, leamos. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, dice, que habléis todos una misma cosa. Una misma cosa. No es una exigencia de que todos piensen idénticos sobre cada asunto de la vida cristiana. No. Esta expresión se usaba para pedir el fin de las facciones políticas en el tiempo de Israel, no la eliminación de las diferencias personales. O sea, yo puedo seguir pensando diferente, pero eso no hace que yo pueda estar en un lugar compartiendo con otras personas o con otros grupos. Pablo no está pidiendo uniformidad de opinión, sino el fin de los bandos. Entonces Corinto empezó a recibir la palabra de Pablo en forma clara y directa. A mí me encanta Pablo cómo enfoca todo el punto cuando él está molesto. Él estaba molesto. Él estaba en una necesidad de solucionar el problema en una iglesia donde él estuvo involucrado como fundador. Le preocupaba las almas de las personas que estaban allí. No era un problema cualquiera. Era un problema que tenía que solucionarse por el hecho de que eso no solo afectaba a los que estaban en la iglesia, sino ¿qué pasa? Afectaba a los que entran a la iglesia. Cuando hay división en la iglesia, se respira eso. Hay algo que al creyente debe de caracterizar y es el espíritu. En el espíritu se siente cuando el ambiente está frío, cuando alguien está enojado el uno con el otro. ¿Y saben qué? Las personas pueden entrar a la iglesia y pueden sentir el aroma de la bendición o el aroma de la división, el aroma de la gracia de Dios o el aroma de la amargura de espíritu que algunos tengan y guarden en su corazón. Y eso es duro, eso es duro.
La verdadera unidad de la iglesia no nace de pensar igual en todo, sino de permanecer gobernados por el mismo evangelio y sometidos al mismo Dios. Ese es el punto particular. Una de las cosas importantes es esto: cuando empezamos a tener diferencias sobre criterio u opiniones, es importante que definamos en nuestra vida si eso es algo que vale la pena estar sobre eso. Porque hay algunas cosas que no tienen relevancia para la salvación, no tiene relevancia para la comunión. Puedo estar con alguien que disiente completamente conmigo en armonía, a pesar de que no esté de acuerdo yo con lo que está pensando. Pero pastor, es que yo tengo un carácter que no me permite hacer esas cosas. ¿Por qué? Porque yo no soy hipócrita, pastor. No estoy hablando de hipocresía o no hipocresía. Estoy hablando de actuar con un espíritu correcto, el cual se llama espíritu cristiano. Y el Espíritu de Dios es el que provee en nosotros un espíritu correcto. ¿Para qué? Para disentir con otros, pero con cordura, con madurez y con criterio bíblico. Esto no tiene que ser un motivo en el cual pueda ser deshonroso compartir juntos. Y entonces es una de las cosas que debemos mirar. En Corinto, 4 nombres habían comenzado a dividir a la congregación, ¿correcto? Pablo, Apolos, Cefas. Ay, Señor, lo que a mí me molesta fue que le metieron a Cristo aquí. Se estaban peleando, pero le metieron a Cristo acá. Y Cristo, que es el fundador del cristianismo, está siendo juzgado, por así decirlo, por 4 bandos. Esto es un punto importante. Cada uno de esos nombres representaba algo legítimo y tenían precedentes. Apolos era tremendo, Pablo era enorme. Hasta hoy hablamos de la palabra del Señor, los libros que escribe Pablo, ¿correcto? Cefas era un tremendo creyente que pudo guiar a mucha gente a los pies de Cristo. Y Cristo, usted le conoce a Cristo. Cristo, un tremendo hombre que impactó la generación, no solo la generación pasada, sino esta generación. Así es que estaba en ese dilema. No había nada pecaminoso en apreciar alguno de esos dones más que otro. O sea, ¿qué problema debía de haber si uno de ellos le encantaba como Apolos hablaba? ¿O qué problema tenía que haber porque a otro le encantaba como Pablo gobernaba? No, esto no era un problema. El problema fue que la congregación, lo que la congregación hizo con ella. Ellos empezaron a ¿qué? Una admiración legítima se convirtió en lealtad. A veces somos más leales a la convicción que tenemos nosotros sobre algo que la respuesta bíblica, que es Cristo mismo en nosotros. O sea, no estoy dispuesto a negociar, no estoy dispuesto a dejar de lado mi diferencia para poder aceptar que la otra persona puede disentir de mí. Eso es un problema de carácter y de temperamento. Muchas personas, hermanos, son diferentes. Al hermano Martín le encanta la adoración, como a mí me encanta. A otros le encanta más cantar coritos de adoración. Al hermano le encantan los coritos, a mí me encantan los coritos. Otro le encanta cómo simplemente la gente empieza a alzar las manos cuando adoran. Otros dicen, ¿para qué alza la mano? No, yo no veo bien de su mano. Y empieza a tener un problema con eso, ¿no? ¿Por qué se tiene que alzar la mano para adorar a Dios? Y otros simplemente están cómodos con bajando la mano. Pero todos necesitamos entender que aquí estamos reunidos una infinidad de diferencias. Diferencias de todo. ¿A usted le gusta el barbecue mexicano? A mí me gusta el barbecue paraguayo. Ajá. El barbecue paraguayo, por ejemplo, es grueso, largo y con carne. El mexicano es chiquitito y metes en la boca y termina. Pero el otro nunca termina. Pero por eso yo voy a enojarme con los hermanos mexicanos. No. ¿Por qué? Porque tienen otro tipo de comidas que son deliciosos.
Pero en lo que respecta a carne, mi carne es mejor. Entonces, ¿se dan cuenta? Solo estoy colocando un ejemplo. No estoy aquí para que me odien por eso. Hay importancia en lo que estoy mencionando. La diferencia lo vamos a tener, pero no tiene que ser una razón para enfocarnos en esa diferencia. Busquemos en aquello que concordamos, en aquello que podemos sobrellevarlo. Lo que no tenga relevancia, no hay necesidad de enfatizar. Es idéntico a personas, por ejemplo, que cuando usted habla con ellos y esa persona cometió un error, nunca quiere, aunque sabe que erró, no va a decir erré, pero yo lo erré porque y empieza a justificar todo. No solamente puede solo callarse y decir erré, pues terminó. ¿Por qué hacer un pimpollo de eso? No hay necesidad, ¿correcto? En el mundo cristiano la misma cosa. Hay gente que le encanta hablar de un tema que es polémico. Yo no quiero un problema sobre un tema que no tiene relevancia y en el cual yo no tengo capacidad de convicción para decir, ay Señor, ¿cómo quiero entrar en tu mente y cambiarte? Algunos dicen, ¿no? ¿Cómo quiero quitar ese chip que tenés allá y poner otro? Pero con rabia, con esa molestia. Pero no. En el tiempo correcto, el Espíritu Santo pondrá quebranto y claridad en la vida de aquel que esté en forma incorrecta. Mientras tanto, el trabajo nuestro es orar y, si cabe el momento, hablar del asunto con diligencia. Permítame aclarar esta palabra. Con diligencia es no discutiendo. La palabra nunca es para discutir. La palabra es para disfrutarla y permitir que el Señor pueda ayudarnos a disentir con elegancia y con madurez. Pero en Corinto, cuando uno, hermanos, es leal a algo y no quiere simplemente soltarlo como hicieron los de Corinto, recuerden, voy a llevarlos nuevamente. Los que estaban con Apolos son fanáticos de Apolo. Los que eran de Pablo eran fanáticos de Pablo. Y los que querían de Jesucristo, eran fanáticos de Cristo. Y eso era algo que estaba afectando la iglesia. Pero no necesitamos, hermano, 4 apóstoles distintos para dividirnos, ¿correcto? Nos basta con un estilo de adoración preferido. Algunos tienen su forma de hacer las cosas y como lo quieren. Y eso está muy bien. Eso está perfecto. El problema, hermanos, comienza cuando esa preferencia empieza a exigir lealtad y esa lealtad comienza a fracturar la comunión. El problema es cuando mi lealtad a algo afecta el relacionamiento. No tiene que ser un problema. Incluso, hermano, una convicción que parece espiritual puede utilizarse mal. Lo que Pablo hizo aquí fue: no atacó las diferencias de personalidad, de dones o de preferencia. Atacó el momento en que esas personas empiezan a ocupar el lugar que solamente le pertenecen a Cristo. Nosotros no tenemos manera de cambiar a los demás y debemos ser conscientes de esto. Que en esta tierra, mientras estemos, vamos a ser diferentes. Vamos a tener diferencias. Pero aquel que se enfoca en las diferencias es el que pierde. Un ejemplo sencillo sería, por ejemplo, a mí me gusta más este predicador, este estilo de alabanza o esta manera de hacer las cosas. Y no se mueve de allí. Eso no necesariamente está mal. No está mal que le guste algo o una forma de hacer las cosas. No, el problema comienza cuando decimos, como tú no prefieres lo mismo que yo, entonces no puedo caminar contigo como hermano. Y eso es difícil. Así es que es importante que entendamos que podemos reírnos, podamos tomar café con aquel con quien disentimos, podemos llamarle y saludarle y bendecir su vida. Podemos tener un buen relacionamiento y de esta manera hacer un convivio espectacular sin entrar a hablar de cosas que no
ayudan para nada. Estas son cosas importantes. Ahí la preferencia dejó de ser una diferencia legítima y comenzó a ocupar el lugar de Cristo como base de nuestra comunión. ¿Qué es lo que nos une a nosotros? Cristo. ¿Por qué es que nosotros decimos, perdona la cámara, Dios le bendiga, hermano? Eso es algo interesante. Dios le bendiga, hermano. Le estoy aceptando como parte de mi familia. Le estoy aceptando como alguien cercano a mí. Usted y yo somos parte del cuerpo de Cristo al aceptar a Cristo en nuestro corazón. Cristo se tornó en nosotros una unión. ¿Se dan cuenta? Nos unió. ¿Qué fue? Cristo. ¿Por qué? Porque yo tengo el mismo Cristo que usted tiene. Su corazón, su vida, su completa fue lavado por la sangre de Cristo y el mismo Cristo que murió en la cruz del Calvario. Y eso me da a mí una forma en el cual decirle a mi hermano, Dios le bendiga, hermano. Hermano, eso es cercanía, eso es relación, eso es fortalecimiento. Y cuando venimos a la casa del Señor, lo que estamos esperando es simplemente, por eso le digo que a mí me encanta en este lugar. Hay lugares donde yo he ido a predicar y ya no veo gentes que simplemente van y empiezan a saludar a los hermanos en el asiento, sino van directo a buscar su silla y ahí quedaron. ¿Me explico? Y cuando termina el servicio, la primera cosa, ¿para qué te quiero puerta? ¿Por qué? No estoy hablando de esa rapidez que uno va solamente. No. Estoy hablando de que la razón por la cual hizo eso, la actitud es lo que marca. Porque el problema no es lo que hacemos, es por qué lo hacemos. Entonces hay personas que dicen, no, yo no quiero saludarle a fulano. Se va. No quiero que se acerque a mí. No quiero. ¿Por qué? Porque yo no soy hipócrita, pastor. Yo no puedo saludar y solo reírme. Esas son cosas que necesitamos simplemente entender. Y yo doy gloria a Dios que en este lugar eso no existe. Yo doy gloria a Dios. Oro todos los días. Yo oro por esta iglesia. Oro por esa mancomunión. Oro por esa dirección del Señor en cada vida. Oro por su alma. Oro por su espíritu. Oro por lo que usted es como cristiano. Y yo anhelo que usted siempre viva con esa genuinidad en el Señor. Porque eso es lo que Dios anhela. Qué agradable es entrar en un grupo, en un lugar donde uno le hace sentir agradable. ¿Correcto? Donde simplemente entro al grupo y, hermano, ¿cómo están? Dios te bendiga, hermano, ya me voy, ya tengo hora para ir. Se fue. Eso no es algo que ayuda para que el Señor honre nuestras vidas. Lo que no podemos redefinir, Pablo responde con 3 preguntas que desmontan por completo, hermanos, la lógica de los bandos, de los grupos. Lo que Pablo estaba enfocando son los grupos que se crearon. El grupo de Apolo, el grupo de Pablo y el grupo de Cristo. Y dice, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Cristo por vosotros? ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Cristo no puede dividirse porque Él es uno. Y cuando está en usted, también está en mí. Pablo no murió por ellos. Solamente la muerte de Cristo tiene poder para salvar. Ninguna persona, ni por tan buen predicador que sea, ni por tan buen adorador sea, ni por tan buen cristiano que sea, no puede extender la salvación a otra persona. Pero Cristo Jesús es el único que no solamente dio autoridad y poder a una iglesia, sino que simplemente Él creó la iglesia para un propósito: que sus hijos se reúnan y le adoren en espíritu y en verdad. Y cuando venimos a la casa del Señor, la actitud debe ser esta: adorar al Señor en espíritu y en verdad. Eso es la forma correcta de hacer. Ahora, una de las cosas que necesitamos declarar muy buenamente es que Pablo establece algo decisivo.
existe un centro que jamás puede moverse, y ese centro no es un líder, no una tradición, ni una preferencia. El evangelio de Jesucristo debe de predominar en nosotros. Cuando hablamos de todo esto, hermano, estamos simplemente apoyando lo que la palabra está hablando a través de Pablo. Pablo, en su énfasis fue: ninguno de esos que ustedes están mencionando, ni yo mismo, dice Pablo, soy el que va a crear en ustedes ninguna salvación. Cristo es el único y su palabra. Si su palabra prevalece en nosotros, va a estar bien. Todo va a estar bien. Su palabra debe de prevalecer en nosotros. En Hechos capítulo 15 registra que algunos maestros llegaron a Antioquía enseñando. ¿Y saben lo que enseñaban? Quiero leer Hechos capítulo 15 versículo 1. Dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Los judíos, hermanos, empezaban a crear. ¿Se dan cuenta que en la iglesia primitiva hubo muchos problemas que tenía que ser solucionado y subsanado, explicando, hablando y enseñando? Los judíos se molestaban cuando los gentiles, permítame explicar un poquito esto. ¿Qué significa judío? Judío es el pueblo de Israel, el pueblo judío. Los gentiles son todos los que no son judíos, todos, griegos, todos nosotros somos gentiles para ellos. Entonces, en la iglesia primitiva había personas que predicaban el evangelio y muchos se convertían. Y había un grupo particular de cristianos que lo que querían era: señores, todo aquel que quiera ser cristiano y seguidor de Cristo tiene que circuncidarse. ¿Qué significa circuncidar? Un tema muy interesante de explicar. El circuncidar es cortar el prepucio del miembro del hombre, por supuesto, ¿no? Y todo esto nos lleva a que los judíos lo que pretendían era que los que no eran judíos también practicaran la circuncisión, que era una norma que los judíos tenían que cumplir, ¿verdad?, por reglamento de los judíos. Entonces hubo un problema y llevaron esto a la reunión de ancianos de la iglesia del concilio. ¿Qué es un concilio? Un concilio es un lugar, una oficina central donde se administraban las reglas y el direccionamiento de la iglesia. Entonces se llevó este asunto allí y Pablo empezó a hablar de la situación. Bernabé empezó a hablar de todo el problema y todos los grandes empezaron a explicar su punto de vista, al punto que en un momento dado Santiago, el discípulo de Jesús, el que caminó con Jesús por mucho tiempo, salió y dijo: ¿por qué nosotros tenemos que hacer que los gentiles hagan la misma cosa que nosotros hacemos? Esa es una regla nuestra, esa es una doctrina nuestra. Esto no es algo que ellos deben de cumplir. Entonces, ¿qué pasa? La palabra de Dios dice que el Espíritu del Señor estuvo allí y dio convicción a las personas que estaban en ese lugar. Esto no era una discusión sobre estilo, costumbre o preferencia cultural. Miren, simplemente era una situación en donde ellos deseaban que los que aceptaban a Cristo sean como ellos, o de lo contrario no van a ser salvos. Estaba en juego una pregunta más seria que una iglesia puede enfrentar. ¿Por qué? ¿Es la gracia de Dios recibida por fe en Jesucristo suficiente para salvar, o el evangelio necesita añadir doctrinas y costumbres de lugares? La palabra de Dios dice que la salvación lo recibimos por gracia, por fe en Jesucristo. Nadie más puede tener acceso a la gloria del Señor un día cuando parta de esta tierra si Cristo no es
alguien que lavó su vida. Entonces, ¿qué significa? Significa que el único medio por el cual podemos entrar al cielo es a través de Cristo. La tradición no tiene nada que ver. La religión no tiene nada que ver. El pastorado no tiene nada que ver. El liderazgo no tiene nada que ver. Y lo que Pablo trataba de enfatizar era eso. No es Pablo, no es Apolos, no es nadie más que puede. Simplemente Cristo, a través de su palabra, necesita ser la guía para nuestras vidas. Así es que cada uno de nosotros empecemos a mirar. Después Pablo y Bernabé tuvieron con ellos una disensión. Bernabé era un jefe, una persona muy poderosa en el evangelio, y le encantaba evangelizar, y tuvo problemas serios con Pablo. Y la iglesia decidió llevar este asunto, ¿verdad?, nuevamente al concilio, y solucionaron sus problemas. Ahora, yo quisiera que veamos esto que hablé recién. Hechos capítulo 15, versículos 19 y 20. Dice: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. ¿Esto quién dijo? Santiago. O sea, no podemos permitir que ellos cumplan con lo que a nosotros nos corresponde como judíos. No vamos a exigirle eso, pero sí vamos a exigir que deben de apartarse de las contaminaciones de los ídolos. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo también era terrible el tema de la idolatría, ¿no? Los griegos eran personas que tenían un montón de dioses en cada esquina. Tenían estatuas en cada cuadra, y las personas tenían que rendirle culto y honor. Y eran diferentes, pero Santiago fue claro. No es que vamos a exigirle que sea como nosotros, pero vamos a exigir que ellos puedan dejar esto. ¿Por qué? Porque eso es manchar el evangelio, va en contra de la palabra del Señor. Entonces, aquí hay algo interesante que a mí me llama la atención. Mire, dice: sino que les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos. Contaminaciones de los ídolos. Contaminación de los ídolos. Quiero que entendamos algo importante. Cada uno, probablemente de nosotros, tenemos alguna forma particular en que nosotros, antes de conocer a Cristo, hemos adorado o hemos creído en amuletos, en algún tipo de dioses, de creencias particulares, y hemos tenido en nuestra casa algún tipo de amuleto que lo teníamos ahí colgado, o lo pusimos allí sobre la chimenea. Y cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón y empezamos a entender la palabra, no nos hemos deshecho de eso. Y probablemente hasta hoy día hay personas que puedan tener todavía este tipo de amuletos o ídolos, porque dice: esto es algo que yo creí antes y no necesito tirarlo. ¿Qué dice? No vamos a exigirles que sean como nosotros, pero vamos a pedirles que se aparten de contaminaciones de los ídolos. Es importante quitar estas cosas de nuestras casas, porque estas cosas son maldición para la casa, maldición para el hogar, maldición para la familia. Dios no acepta ningún ídolo en ningún tema, en ningún formato. Dios requiere y desea una adoración única, santa, honrosa y poderosa. Y cuando nosotros conocemos la verdad, es importante deshacernos de cosas que antes era para nosotros importante, como los amuletos. A veces decimos: pero ¿por qué en mi casa nunca salimos de problemas? ¿Por qué en mi casa pareciera ser que nunca hay paz? Parece que en mi casa es un lugar permanente de situaciones difíciles. Probablemente hay una maldición en esa casa que no está siendo tirado todavía. Con todo respeto, ¿recuerdan lo que hizo el pueblo de Israel cuando Samuel les confrontó a ellos de su situación?
Cuando el pueblo se deshizo de todos aquellos amuletos y aquellos dioses pequeños que tenían, algunos lo tenían en su bolsillo, otros lo tenían colgado en su pecho, otros lo tenían en su casa guardados, y algunos lo tenían escondidos para que otros no puedan acusarle de que todavía tiene. Entonces es importante entender que estas cosas traen maldición. La maldición es algo que puede llevar generaciones. Y solo Cristo rompe las maldiciones espirituales. Solo Cristo establece su presencia en el lugar donde solo Él es honrado. Dios bendice a aquellos que le honran a Él. Dios honra a quien le honra. Y el verdadero cristianismo radica en esto: deshacer y dejar completamente todo aquello que ha contaminado nuestras vidas. Y eso no tiene que ver nada con religión, no tiene que ver nada con otra cosa, sino con la verdad de la palabra. ¿Qué más dice de fornicación? ¿Qué es fornicación? Mis ayudantes, relaciones sexuales antes del matrimonio. Eso se llama fornicación. Hoy es una moda esto. Hoy es algo normal. Se hizo normal lo anormal. La palabra del Señor habla claro sobre estos asuntos. Tercero, ¿qué es? Ahogado de sangre. No es permitido tomar sangre a ningún ser humano por Dios. ¿Por qué? Porque la sangre es sinónimo de vida. Eso es el punto. Pero aquí viene lo más importante. Debemos de observar lo que ocurrió con esta iglesia de Corinto en toda esta situación. Había probablemente personas que todavía mantenían su tradición pasada y ha dejado de lado todo aquello que ahora conoce como verdadero. Pero Pablo lo enfrentó. Cuando ellos empezaban a tratar de hacer las cosas diferente, Pablo se les confrontó de una manera drástica. La salvación no es por lo que ellos hagan o dejen de hacer. La salvación es por gracia de Jesucristo. Pero pastor, es que yo quiero, el punto es que volvemos a lo mismo. Usted nunca va a cambiar a las personas. Es Dios el que lo llama a cada uno conforme a su gracia. Algunos simplemente necesitan su tiempo. Algunos necesitan un toque de Dios como electricidad. Otros necesitan el tiempo correcto para que Dios les llame y la gente realmente tome compromiso real con Cristo. Esto es un fruto del Espíritu. Esto es algo que produce la palabra en aquel que quiera realmente ser un agradecido delante de Dios. No tiene nada que ver con lo que usted haga o deje de hacer. ¿Por qué? Porque ¿quién cambia a las personas que fornican? Dios. ¿Quién cambia a las personas que empiezan a tomar sangre? Dios. Dios. ¿Quién cambia a las personas que se contaminan y han creído en ídolos, en creer en otra cosa que puede ayudarle a que pueda acercarse a Dios? Dios, Dios. No necesitamos otra cosa más. Dios es todo suficiente. Pero esto es un punto importante. La pregunta que toda iglesia debe aprender a hacerse es: ¿esto que nos separa a cada uno pertenece al fundamento de nuestra salvación o pertenece al terreno de las diferencias legítimas que existe en ocasiones en las personas? En pocas palabras, ¿vale la pena la diferencia que yo estoy teniendo para tener problema con otro? Oh no, pastor, yo creo en esto y esa persona no cree en eso y esto no va a cambiar. No, no. La unidad cristiana no consiste en evitar controversia, consiste en saber con claridad qué es lo que jamás puede cambiar. Cada uno de nosotros necesitamos, cuando una iglesia entiende esto, que el evangelio no se toca, pero que casi todo lo demás puede sostenerse con las manos abiertas,
queda lista para algo que Corinto todavía no había alcanzado a entender. Una comunión real entre personas genuinamente distintas. La iglesia de Corintios no entendían de que una persona podía diferir de otra. Y por eso había un problema serio. Después de la persecución que siguió a la muerte de Esteban, algunos creyentes llegaron a un lugar que se llama Antioquía, predicando al principio solamente a los judíos. Imagínense, voy a predicar solamente a los que viven en Cypress. No voy a predicar a los que viven en Tumble, porque los de Tumble son malos. No voy a ni mirar a los de Magnolia, sino los que viven en Spring son los más santos. Esa era la situación en la iglesia. Las diferencias eran simplemente, parecían ridículas. Pero después surgieron, hermanos, después de la muerte de Esteban. ¿Cuántos le conocen a Esteban? ¿Ah? ¿Por qué murió Esteban? Por su fe. No, por su fe. El primer mártir del mundo cristiano. Entonces, ¿qué pasa? Después de la muerte de él, en vez de que el pueblo cristiano menguara, empezó a crecer más. Y esto hizo que muchas personas salieran y empezaron a predicar. Y los que salían a predicar empezaron a hablar no solo a judíos, empezaron a hablar griegos y todo. Yo quiero que miremos por favor Hechos 11, 20 y 21. Miren lo que dice la palabra. Dice: pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. El Señor estaba con ellos y habló a todos los que estaban allí. Y después de un tiempo, ahí estaban en la iglesia griegos, judíos, de diferentes lugares, adorando al Señor. Entonces, ¿qué pasa? El concilio había enviado a Bernabé, un gran hombre de Dios en aquel tiempo, y se fue. Y miró que en Antioquía había hombres alabando al Señor que eran griegos y eran judíos. Era una situación única. Pero ¿qué pasó en ese lugar? La palabra del Señor dice de que él empezó a glorificar al Señor porque entendió el proceso. Pudo saber convivir con la diferencia. Hermanos, debemos de aprender a estar unidos sin dejar de ser distintos. Nuestra identidad en Cristo debe de llamarlos simplemente a una reflexión plena. Debo de poner en primer lugar lo que Cristo hizo en mí. Algunos se olvidaron de dónde Cristo los quitó. Y la tendencia es tratar simplemente de enfocarse mucho en uno mismo. Enfocarse en lo que él cree o en lo que ella cree, sin importarle los demás. Y a veces pone en mucha relevancia lo que cree él o ella y deja de lado la palabra. Y la palabra del Señor es la que debe de predominar en nuestra vida. ¿Por qué necesitamos conocer la palabra del Señor? Porque la palabra del Señor nos enseña que todos somos uno en Él. La palabra nos enseña que usted y yo fuimos simplemente lavados por la sangre de Cristo. Y entonces cuando uno entiende esto, vive humildemente. Vive aceptando a aquel que no es igual a él. Y no trata de juzgar, no trata de caer en tentación, no trata de vivir solo para sí, sino tiene un espíritu de convivencia pacífica y terriblemente espiritual. Y esto lleva a que las personas puedan concentrarse en lo que realmente vale la pena. El pueblo del Señor no puede confundir, hermanos, los problemas de este mundo simplemente por diferencias. Debemos de entender que esto habrá, pero que podemos superarlos y enfocarnos en aquello que cada uno podemos acordar. Y cuando empezamos a vivir esto y entender esto, entonces hay bendición. La bendición fluye, se abren puertas y el enemigo empieza a avergonzarse y huye.
Por eso en esta hora yo quiero animarles para cerrar, porque vamos a tener este tiempo con los niños y con las personas de la escuela. Yo quiero animarles que nuestro corazón se enfoque en lo que realmente importa. No en que yo puedo ser superior a fulano de tal porque yo oro más. No porque yo sea alguien que me gusta de una forma adorar a Dios y a Él no le gusta hacer de esa forma, y de una manera u otra no puedo congeniar con Él. No busquemos a la quinta pata al gato. Me explico. Nos complicamos tanto en ocasiones que olvidamos de que cada uno somos necesitados de Cristo. Que no podemos vivir sin la gracia del Señor porque tenemos muchas peleas que tenemos diariamente. Algunos admiten y otros no. Por eso es importante. Mi hermano necesita de mi oración. Mi hermano necesita de mi palabra. Mi hermano necesita de Cristo. Y cada uno nos necesitamos el uno al otro. Esta vida cristiana de por sí ya es complicado. De por sí ya es difícil para muchos sobrevivir espiritualmente. Y a veces buscamos cosas que no son relevantes para poder poner como relevante en nosotros. Y no podemos permitir esto. Y voy a decir una vez más, yo estoy contento con esta iglesia por la forma en que, aunque somos pocos, simplemente cada uno se busca el uno al otro y trata de compartir la gracia del Señor. Y eso eleva este lugar y este ambiente en un lugar donde se quiere estar. Me explico. Cuando la gente entra en este lugar, la gente pueda querer quedarse porque hay un ambiente deseoso, un ambiente de amor, un ambiente de cordialidad, un ambiente donde no solamente es disimulo, sino es verdadero. Me estoy riendo con alguien no para demostrarle mi diente. Me estoy riendo porque me encanta estar con usted. Debemos de entender el concepto de aceptarnos tal cual como somos. Otras personas simplemente tienen la tendencia de no querer estar en un lugar porque dicen: yo no voy a ser aceptado en ese grupo. Yo no pertenezco a eso porque ellos son muy santos. No, nadie es tan santo que no pueda estar en un grupo hablando. Todos somos necesitados de nuestro Señor Jesucristo. Pero todos estamos invitados a la unidad de Cristo en nosotros. Que Cristo nos una, que Cristo nos fortalezca, que Cristo nos eleve, que Cristo quite de nosotros lo que nosotros no podemos por nuestras propias fuerzas. Que Él nos ayude a ser personas criteriosas, maduras en la fe. Entender que su palabra es para todos y que la gracia y la revelación de Dios está en la vida de aquellos que le buscan en espíritu y en verdad. Hermanos, cuando vivimos en el tiempo en que vivimos, en la forma en que vivimos, hay muchas personas que ya se están perdiendo. Hay muchas personas que se están alejando de Cristo por problemas que existen en iglesias. Y vuelvo a repetir, no es la situación de nuestra iglesia, pero hay muchos lugares donde están batallando, en donde simplemente hay un espíritu. ¿Por qué? Yo me pregunto, ¿por qué? Si de por sí todos necesitamos de fortalezas, dirección, oración, comunión. Hay momentos que simplemente necesitamos escuchar una palabra de alguien que pueda levantarnos. Cuando yo recibo un texto de fortaleza, ¿saben? Esta mañana recibí un texto
Y este texto dijo de estas palabras. ¿Saben cuánto levantó mi espíritu? Este texto dice de esta manera: pastor, yo sé que usted ha preparado lo que va a compartir el día de hoy con el pueblo del Señor, pero hay algo que yo quiero que usted recuerde. Yo aquí, desde donde yo estoy orando por usted para que la palabra del Señor que caiga en el corazón de cada uno sea para bendición, para fortaleza y dirección. Y sé que usted está buscando al Señor y que eso va a traer un resultado de bendición para el pueblo que usted está ministrando. Cuando recibí este texto, me alegró porque sé que alguien está intercediendo por mí. ¿Usted se alegra cuando alguien intercede por usted? Porque eso es lo que nos levanta, eso es lo que nos fortalece. Y las divisiones lo único que crea es depresión, deslealtad y una falta de integridad, porque a veces ni queremos orar después de eso. Hoy quiero animarle en el nombre de Jesús. Que el Señor sea su Señor. Acepte la diferencia de los demás tal como es. Cuando yo canto, por ejemplo, aquí, no se enoje usted cuando yo estoy cantando mal. Sino usted diga: dale al pastor por favor una voz un poco más agradable. Y ore por mí. Y que el Señor nos ayude a todos, porque eso es lo que Dios desea. Por favor, pongámonos de pie. Señor, en el nombre de Jesús, en esta hora, gracias por tu bendición, por tu propósito. Gracias por lo que tú haces en nosotros. La iglesia, oh Dios, primitiva tuvo los problemas grandes por falta de búsqueda en ti. Hoy simplemente, Señor, tenemos las mismas dificultades, pero estamos deseosos de ser guiados por tu presencia. Tu palabra es bálsamo en el corazón nuestro y nos eleva a un deseo de agradarte a ti. Señor, permite que nuestro corazón se deleite en medio del disentimiento, que podamos alegrarnos en ti, sabiendo que tu espíritu es uno, que tu gracia es uno, que tu presencia es uno. Muchas gracias por cada uno de los que estamos aquí. Gracias por todo lo que vivimos en el ambiente, Señor, en donde tú bendices. Bendigo esta iglesia. Bendigo lo que tú estás haciendo. Bendigo lo que seguirás haciendo. Oro por cada uno de mis hermanos. Oro por tu gracia sobre sus vidas. En el nombre de tu amado Hijo Cristo. Gracias, Señor. Amén.